¿Qué pasa? Para Aristóteles, la virtud se encuentra en el punto medio, pero es en el momento en el que nos acercamos a los extremos donde nos encontramos con nuestras pasiones, nuestros pensamientos recurrentes e intrusivos, nuestras obsesiones. Obsesiones que nos llevan a la creación, en muchos casos, de obras artísticas que, si bien pueden no ser las mejores que hagamos, sí que es cierto que no dejan indiferente a nadie. Tal vez esto es lo que le pasó a Stanley Kubrick cuando decidió hacer una adaptación de El Resplandor, la famosa novela de Stephen King, porque sí, a lo mejor no lo sabías, pero antes de ser una película fue una novela. Kubrick se obsesionó tanto con el detalle y con un método concreto de hacer las cosas que, bueno, le costó una enemistad con Stephen King, el autor de este escrito al que no le gustó una la adaptación de Kubrick, pero sí que es cierto que nos dejó en nuestro imaginario colectivo una de las producciones donde el gótico brilla con luz propia y donde se pueden ver sus elementos separados de forma casi cristalina. Si quieres saber cómo esta curiosa y particular visión del Resplandor no fue la mejor obra, ni la obra mejor criticada de Stanley Kubrick, pero como sí nos ha permitido poder estar haciendo hoy este vídeo y analizar una vez más la influencia inmortal del gótico en todo lo audiovisual y literario, quédate que esto despega ya. Pero espera. Antes déjame que te aclare un par de cosas. La primera es que esto no es una crítica de cine. No sé si te habrás dado cuenta, pero yo cineasta no soy, así que no me voy a poner a analizar los elementos cinematográficos per se de la película, sino que vamos a usar el cine para poder hablar de gótico, que es lo que nos concierne en este caso. La cuestión es que venimos a analizar cómo el gótico sigue más vivo que nunca en el cine. En el cine, en este caso, porque hemos elegido El Resplandor. Pero como te acabo de decir, El Resplandor también es una novela. Una novela un poquito tocha. Espérate que te la enseño. Aquí la tenemos. La prueba de que Stephen King se quedó a gusto escribiendo esto. Entonces, bueno, entendemos que viendo la magnitud de este libro, la adaptación cinematográfica va a ser más incompleta y va a estar más centrada en ciertos elementos, que en este caso nos vienen bien, porque esos elementos son los elementos del gótico, así que para mí estupendo. Pero bueno, puede ser que a nivel narrativo o a nivel incluso de la historia en sí misma, pues coge un poquito. Por algo se habrá enfadado Stephen King, también te lo digo. Así que nada, si algún día quieres que hablemos más a fondo del Resplandor, pero el Resplandor original, pues ya me lo dejas en comentarios y nos preparamos para ver un videíto. Y por otro lado, como ya vengo diciendo en los vídeos anteriores, todo lo que analizamos en este canal está relacionado con elementos de la cultura audiovisual y literaria que me sirven a mí de inspiración para la creación de En las montañas de Akeoro, el videojuego que estoy haciendo junto a Stack the Pile. O sea, que de una forma u otra los elementos que vamos a ver hoy estarán presentes en las montañas de Akeoro. Ese videojuego del que hablo mucho pero enseño poco, pero te prometo que dentro de poco en un vídeo te enseñaré los avances. Es que hacer un videojuego es mucho curro y prefiero enseñártelo cuando las cosas estén un poquito bien. Mientras tanto, vamos a seguir analizando producciones que sirvan de inspiración. Bueno, me he dado cuenta de una cosa, no he avisado, pero aquí va a haber spoilers. Yo no sé si los spoilers prescriben al tiempo, estamos hablando de una película de hace más de 40 años, pero yo por si acaso, que no quiero que me fune nadie, aviso, va a haber spoilers porque vamos a escudriñar esta película de principio a fin. O sea que, si no la has visto, pues te invito a que vayas a verla, y si te da igual, pues quédate y te enteras aquí de qué va toda esta historia. Así que nada, dicho esto, vamos a analizar esos elementos. Lugar y tiempo. Como ya sabemos, para el gótico los lugares son los absolutos protagonistas, y El Resplandor no iba a ser menos. Sé que a priori esto te puede sonar un poquito raro porque, a ver, el protagonista en sí es Jack. Bueno, Jack y Wendy y Danny y bueno, pues todas las personas que aparecen en esta película. Pero realmente, si nos paramos a observar un poquito, nos daremos cuenta que esto no es del todo así. Los lugares son los verdaderos protagonistas y utilizan a los personajes a su favor como hilos conductores para
desarrollar la trama. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque si te fijas, apenas sabemos nada de la historia de esta familia. Ni falta que hace. ¿Pero usted quién es? No es una película en la que haya especialmente diálogos muy largos, ni siquiera hay banda sonora todo el rato, y esto es algo que veremos más adelante, sino que se trata un poco de ver y callar. El caso, los lugares a los que más protagonismo se les da son aquellos que aparecen recurrentemente para facilitar que la historia avance. Uno de esos lugares, sin duda alguna, son las montañas. Se les da énfasis desde el primer momento, porque esto ya lo comenté en el vídeo 1 del gótico, pero las montañas aparecen desde un primer momento en este viaje por un sinuoso puerto de montaña y se van viendo a lo largo de todas las escenas hasta la escena final que, bueno, pues como ya he avisado de que hay spoilers, yo me tiro. Jack muere congelado en una montaña. Wendy y Danny se van a través de una montaña con el quitanieves. Y bueno, entre medio de estas dos escenas aparecen recurrentemente. Por otro lado, el propio Hotel Overlook es absoluto protagonista. Toda la trama se da en el Hotel Overlook, hay alguna escena en los exteriores, pero realmente se trata del edificio pues más importante y el único que hay en toda esta historia. Este es como si guiara a los personajes para cumplir su cometido y crear estas tramas siniestras y un poquito macabras. Es decir, el Hotel Overlook hace la función de casa encantada, casi como si fuera un ente vivo más, un personaje más de toda esta trama que curiosamente es el que mueve a los personajes y genera entre ellos conflictos, altibajos. Todo ocurre en el Hotel Overlook, pero ¿ocurre en el Hotel Overlook o ocurre por el Hotel Overlook? Ahí está la pregunta. Es que es para reflexionar, ¿eh? Por otro lado, el tiempo también es un protagonista en esta historia. Y es muy importante, porque, como ya sabemos, el tiempo es un lugar en sí mismo. Y en esta película eso se refleja fetén. Es más, hay un apartado del que hablaremos un poco más adelante, que es el de los, vamos a llamar, viajes en el tiempo. Y estos viajes en el tiempo son cruciales para que la trama se desenvuelva. Generan confusión, expectativa y sobre todo enaltecen el carácter siniestro que toda esta película y cualquier producción gótica pues tiene que tener para ser eso. Pues gótica. Por otro lado tenemos el laberinto, que también es uno de los lugares predilectos del gótico y de los más famosos también. En este caso, el laberinto ya marca una diferencia entre ambos grupos en los protagonistas, porque tenemos a Wendy y a Danny por un lado y tenemos a Jack por el otro. Y esta diferencia se marca claramente en la escena en la que Wendy y Danny están en el exterior jugando en el laberinto y Jack se queda adentro observando la maqueta del laberinto. Casi como si no formase parte de toda esta historia, pero vamos que sí forma. Además, la película prácticamente termina dentro del laberinto y es en ese momento donde Jack sí que entra al laberinto real. La nieve es otro de estos elementos tan importantes. Al igual que el resto de lugares, la nieve, que no es un lugar en sí mismo, pero sí crea un lugar propio, porque las montañas sin nieve no son lo mismo que las montañas con nieve, está presente todo el rato a lo largo de la película. La cuestión es que la nieve enfatiza muchísimo esta sensación de aislamiento y de soledad, de inaccesibilidad del entorno, de incapacidad para escapar. O sea que me espera una situación que ya veremos cómo la vamos resolviendo. Ya veremos quién apuñala. Y por último tenemos el bosque, que si bien no aparece tanto como el resto de elementos, hay una escena muy importante que es en la que Dick, que es el cocinero, trata de llegar hasta el hotel para salvar a Danny y a Wendy. Y bueno, es en esa escena de bosque donde él va con el quitanieves cuando vemos esa magnitud que tiene el bosque, que es un bosque dentro de una montaña, pero al ver vegetación tan frondosa, tan colosal, es cuando sentimos esa sensación que es sublime. Y ahora vamos con esto. Lo sublime. A grandes rasgos, todos los espacios que aparecen en la película son colosales, tanto si son construcciones humanas como si forman parte de la naturaleza. Como he comentado hace un poquito, el bosque genera esta sensación sublime precisamente por las dimensiones que podemos percibir. Podemos comprobar cómo esta sensación de inmensidad y de sublime pues nos entra por el cuerpo. Tanto con esto como con, por ejemplo, el propio Hotel Overlook, donde los ventanales son enormes, las paredes son altísimas, los espacios, sobre todo el hall, que es donde se desarrolla gran parte de la trama, son enormes. Nos enfatiza mucho esta sensación de empequeñecimiento de los personajes
frente a esa magnitud en el espacio. Y esto da una sensación que es realmente abrumadora. Además, dentro de la propia cocina, que es colosal, a ver, que es lógicamente colosal, porque es la cocina de un hotel, es para muchísimas personas, pero el ver tantos botes apilados hasta un techo tan alto, botes de un tamaño tan grande para lo que estamos acostumbrados y acostumbradas en el día a día, nos provoca esta sensación como de estar en un lugar que es inaccesible y que si algo hace es generarnos intranquilidad o por lo menos potenciarnos la que ya estábamos sintiendo con todas estas cosas que pasan a lo largo de la película. La crisis. En este contexto, el aislamiento y la soledad son detonadores de la crisis. O sea, al contrario de lo que hemos visto en la explicación más teórica del gótico, no es que el momento de crisis sea un buen caldo de cultivo para que el gótico aparezca, sino que a través de elementos que el gótico en sí mismo ya tiene, como son el aislamiento y la soledad, se produce un entorno de crisis que a su vez retroalimenta que este gótico esté más presente que nunca, que a su vez retroalimenta la crisis y bueno, en fin. Pero lo que está claro es que sea como fuere, nos encontramos en un momento de crisis, tanto personal como familiar. Cada personaje a su manera experimenta una crisis, primero de identidad, porque están en un lugar en el que no se sienten demasiado a gusto y que están ahí por un motivo laboral. Y hay crisis personal porque cada uno se va sintiendo muy desplazado y muy separado del otro. Es como si no supieran en quién pueden confiar realmente. Y por otro lado hay una crisis de grupo, una crisis familiar, precisamente por esto, porque no sabemos si la familia viene ya bien o viene mal. A ver, yo no sé si es la cara de Jack Nicholson o qué, pero a mí me da la sensación de que este padre de familia pues muy bien no se encontraba. A la madre le veo más pa' allá que pa' aquí y el hijo pues está hablando con otros seres que no son sus padres. La cuestión es que venga la familia fragmentada o no, si algo consigue el estar aislados, pues es, bueno, una situación familiar bastante complicada. Lo siniestro. Y bueno, aquí ya me froto las manos porque ya sabrás que a mí lo siniestro me encanta. Y si no lo sabes, pues te lo digo, me encanta. La cuestión es que se va fraguando un ambiente que es muy incómodo. Realmente El Resplandor no es una película de miedo, o tal vez hoy no nos impresiona como podría impresionar hace 40 años, pero sí que es cierto que genera una sensación que es incómoda. Una de las primeras informaciones que recibimos en toda la película es que en este sitio se ha cometido un crimen hace 10 años por parte del trabajador que ha precedido a Jack. Y hombre, pues no sé si eso genera una sensación muy buena en el momento que te están haciendo una entrevista de oye, ¿te importa trabajar aquí? Bueno, solamente contarte que se ha cometido un crimen. A ver, a mí en entrevistas de trabajo me han llegado a decir cosas bastante escalofriantes, pero no sé si tanto como el hecho de que se haya cometido un crimen en ese lugar. Todo este ambiente siniestro sobre todo está provocado por la soledad y el aislamiento, y esto dentro de la película se justifica de dos formas. Por un lado, de forma global, ya que están solos en este sitio, porque es temporada baja y aquí no va a venir nadie. Y por otro lado, de forma individual, ya que Jack insiste mucho en que a él le apetece estar todos estos meses solo porque está escribiendo una novela y pues qué mejor que estar solito en medio de una montaña para que la inspiración venga a verte, tú le mires de vuelta y escribas un libro de la hostia. Como Stephen King con El Resplandor. Lo que luego no sabes es que la gente puede cogerlo y adaptarlo como le dé la gana, te guste o no. O sea que de forma explícita la película está justificando el que cada vez estén más solos y más aislados y cada vez todo sea un poquito más siniestro. Y el hecho de que cada vez sea más siniestro, además, se va viendo de forma progresiva. Las montañas cada vez están más nevadas, con lo cual cada vez están más aislados. Por otro lado, hay fallos en las telecomunicaciones y hay fallos también en los medios de transporte. Y bueno, no podemos pasar por alto que aquí la banda sonora juega un papel crucial, porque son los elementos del gótico precisamente los que están acompañados de una banda sonora. Es decir, todo lo cotidiano es como que no tiene un sonido más allá del sonido ambiental, que por cierto también está saturado y enfatizado para, bueno, crearnos cierta tensión y cierto sobresalto, pero también para resaltar esta sensación de aquí todo es normal, aquí todos somos amigos, aquí todo es cotidiano. Pero aquí todos somos amigos, chicos. Pero es en los momentos donde aparece el gótico, donde la banda sonora juega muy bien su papel, siendo cada vez más presente, más siniestra y más angustiante. Lo sobrenatural. Aquí, los diferentes personajes contribuyen a que lo sobrenatural
nos llegue como espectadores y espectadoras. Dani es uno de los personajes que más nos abre las puertas a este mundo, y es porque tiene un amiguito imaginario que habla por él y que le dice cosas bastante siniestras, pero sobre todo que tienen que ver con lo sobrenatural, porque es quien le conecta con este don que él tiene del resplandor o de ver cosas que han ocurrido y ya no se pueden ver, como asesinatos, por ejemplo, y en fin, que es el personaje que más nos conecta con este mundo de forma explícita. Además, Dani pasea por el hotel en silencio y nos permite acompañarle gracias a los avances tecnológicos y a la maravillosa Steadicam que se empezó a utilizar en estos años, viéndole cómo anda por pasillos, pim, 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 por todo el Hotel Overlook, enseñándonos las entrañas del hotel, las entrañas de las historias que han ocurrido en él, como el asesinato de esta familia 10 años atrás, y el mundo sobrenatural, que se encuentra en lo visible y en lo no visible, porque bueno, la habitación 237, que es esta habitación tabú en la que no se puede entrar, en el momento que Dani cruza este umbral, es cuando lo sobrenatural invade el mundo real. Esta idea la vamos a ver ahora un poquito más adelante, y lo hace suyo. Entonces, es este personaje el que en sus palabras y en su silencio nos deja acompañarle a descubrir todo este mundo sobrenatural. Por otro lado, tenemos a Jack, que es el padre, y gracias a él vemos el mundo sobrenatural en una conexión diferente. Jack es capaz de interactuar, de hablar explícitamente con fantasmas que están ligados a la historia de este hotel, como son los 2 camareros del bar del hotel. No se explica y no queda claro si esto es su imaginación o si realmente está hablando con estas personas, pero sí que es cierto que pertenecen de igual modo al mundo sobrenatural. Además, es poseído por unos deseos irrefrenables de matar a su familia. Y además, se hacen patentes los estragos de su soledad y del aislamiento a través de lo sobrenatural, de una manera bastante representativa y explícita, y es a través de estas hojas del libro que él iba a escribir, donde simplemente ha escrito una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la famosa frase de... Bueno, aquí vamos a tener un debate con las traducciones, pero en español de España es: no por mucho madrugar amanece tan temprano. Pero, haciendo yo una traducción literal del inglés, lo que dice es: sin diversión y solo con trabajo, Jack se vuelve un chico gris. Sin tele y sin cerveza, Homer ya no se me ocurre más. ¿Pierde la cabeza? Me importa un comino. Es decir, no solo a Jack le han poseído en su discurso no verbal, en las formas en las que él actúa, que ya ves que está haciendo un poco el raro y el loco, sino que este espíritu sobrenatural que le posee a él, posee también a sus objetivos, evitando que haga el libro y poniéndole a escribir en bucle una frase que es, cuanto menos, premonitora de lo que va a ocurrir después. Por otro lado, tenemos a Wendy, a la madre, que ella también termina viendo fantasmas y confirmando la presencia de este mundo sobrenatural del que su hijo ya le estaba advirtiendo. Sí que Wendy es el personaje que menos nos conecta con esta dimensión. Ella tal vez nos conecta más con lo siniestro, acercándose mucho al punto de vista del espectador, porque al final ella es quien está más cuerda y quien más se da cuenta de que algo raro está pasando y algo se le viene encima con su marido. Pero sí que es cierto que pasado cierto umbral, ella también empieza a ver fantasmas y a percibir todo este mundo sobrenatural del que su hijo le habla y del que Jack está poseído y voladísimo de la cabeza. Y por último tenemos a Dick, que es el cocinero. Él, al igual que Dani, posee el resplandor. Es decir, que se pueden comunicar como si fueran 2 tamagotchis a través de esta capacidad sobrenatural que ambos tienen. No es que mantengan conversaciones, pero sí que Dick es capaz de leerle la mente a Dani o de leer un poco los pensamientos que ocurren en las escenas. Es más, él está en su cama ahí, pues viendo su noticiero diario y se da cuenta de que algo malo pasa, de que él tiene que acudir para ayudar a esta particular familia en sus particulares vacaciones de invierno en el Overlook, porque hay riesgo de que no todos salgan de allí precisamente bien. Lo real. Como ya se ha comentado antes, el asesinato que se realiza a manos del trabajador anterior a Jack se trata de justificar de una forma racional y real. Es decir, no estamos hablando en el principio de la película de que algo sobrenatural ocurre, sino de que, ha ocurrido algo
desagradable, pero nada tiene que ver con lo sobrenatural. Es más, en la entrevista a Jack, el director del hotel, le dice que creen que esta reacción exagerada y violenta del trabajador se debe a que la soledad le dio pues un ataque de claustrofobia. El caso, que se trata de justificar de una forma más realista, más tangible, más física. Y de hecho, como ya hemos comentado también anteriormente, apenas hay banda sonora al inicio de la película, y es precisamente por eso, porque la banda sonora solo hace su aparición estelar cuando hay elementos relacionados con el gótico. Entonces se da una sensación muy de cotidianidad, pues eso, de, no sé, de un ambiente normal. A través de esto vemos cómo ambos mundos confluyen en diferentes escenas. Lo sobrenatural y lo real se van tocando y se van separando hasta que se convierten en una única dimensión. La escena por excelencia en la que se observa esto es en la que Dani escribe con pintalabios rojo asesinato en la puerta de la habitación de su madre. En este momento es cuando vemos que algo ya se ha roto en la mente, en el escenario y en el espacio-tiempo en esta película, y lo sobrenatural coge su sitio y le dice a lo real: tú fuera, que aquí ya no tienes nada que hacer. Y bueno, si bien es cierto que ya hemos visto los elementos del gótico que explicamos en el vídeo anterior presentes en El Resplandor, vamos a tener un bonus track de otros dos elementos que no han sido nombrados, pero que en esta película especialmente son súper importantes, y son los colores utilizados y los viajes en el tiempo. Dicho así, lo de los viajes en el tiempo parece que tiene un toque de ciencia ficción más que otra cosa, pero no, que ya sé que parece que me gusta mucho hablar de la ciencia ficción, y sí, la ciencia ficción me encanta y hablaremos de ella más adelante, pero no. Oh, no. Bueno, sí. Aquí lo que quiero explicar es que realmente se da una combinación entre tiempos que no es a través de flashbacks o de flash forwards, sino que, bueno, simplemente se ve como hay viajes en el tiempo. Ahora te lo explico. En la escena en la que Dani escribe con el pintalabios rojo Red Room en la puerta de la habitación de su madre, vemos cómo este poder que él tiene, The Shining o El Resplandor, es lo que le hace poder anticiparse un poco a los acontecimientos. Escribir asesinato en la puerta de la habitación de su madre parece casi una profecía de lo que su padre quiere hacer con ellos. Y por otro lado, no se explica, por ejemplo, cómo Jack escapa de la despensa cuando Wendy le encierra para que no les haga daño, pero a través del diálogo que podemos escuchar se da por hecho que es el camarero del hotel quien le está ayudando. Y aquí es donde se une con el viaje en el tiempo por excelencia, y es esta foto finish del final de la película en la que vemos que Jack aparece pues ahí con un smoking, todo bien puesto el tío, pero que lo que pone en la leyenda es 1921, o sea, que estamos hablando de que el presente es 1980 o 1977, si hablamos de cuando Stephen King escribió esta novela. Entonces, ¿quién es Jack? ¿Es un viajero en el tiempo? ¿Es un fantasma? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No sabemos lo que es, pero esto se podría entender como que de alguna manera se da un viaje en el tiempo. No sé tú qué opinas de esta teoría aquí que he planteado. ¿Realmente se dan viajes en el tiempo o es algo mucho más sobrenatural e inexplicable? Déjame en comentarios tu opinión. Y bueno, ya por último, los colores, que me lo he dejado para el final porque pues no es un tema del gótico per se, pero la verdad que es que me ha parecido tan interesante que no quería cerrar el vídeo sin hablar de esto primero. Tenemos diferentes colores que aparecen de forma recursiva. Yo los he agrupado en azul, blanco y rojo porque aparecen juntos todo el rato. Por otro lado tenemos el verde y por otro lado tenemos el verde y el morado. En primer lugar, esta triada de azul, blanco y rojo aparece en los personajes que a priori parecen no estar conectados con el hotel ni con ninguna de las tramas siniestras que ocurren en él. Me explico. Parece que hace referencia a quienes no están mimetizados o absorbidos por el aura del Overlook, por esta cosa siniestra que les atrapa y les arrastra a hacer cosas, en fin, un poquito peligrosas y cuestionables, también voy a decir. Sí que están concienciados o preocupados con lo que ocurre, pero no están dentro de lo que ocurre. Jack aparece de azul por primera vez en una escena en la que está sentado en la cama y, a ver, se le ve ido, pero se le ve sobre todo triste, lánguido, apático e incluso preocupado por lo que está ocurriendo. Habla con su hijo y le pregunta, no sé, ¿tú estás feliz? ¿Qué tal estás por aquí? ¿Te gusta este sitio? No sé qué espera que le responda.
pero él se lo pregunta. Y después vuelve a aparecer de estos colores ya de azul, blanco y rojo en el momento que confirmamos que se le ha ido la olla. Y es cuando Wendy se acerca a él para consolarle, porque él está en el suelo llorando, ahí, abatido, porque ha tenido una pesadilla en la que sueña que va a matar a su mujer y a su hijo. Ahí lo dejo. La cuestión es que los personajes, cuando van de azul, blanco y rojo, no están mimetizados con el lugar, no están dentro, no se han fusionado con el Hotel Overlook. Y aquí entramos a hablar del color verde, que es el color que lleva Jack por excelencia, que también lo llevan Wendy y Dani, pero déjame que te explique. Curiosamente, en la escena de la que te acabo de hablar, sobre la pesadilla de Jack, en la que, bueno, él va de azul, blanco y rojo, como hemos explicado, y Wendy va de verde. Aparentemente siempre hay un equilibrio entre quien está más consciente de lo que ocurre y quien no. Hasta que a partir de esta escena ya todo se vuelve uno, como hemos dicho antes, y aquí lo siniestro, lo real, lo real es lo sobrenatural. Y lo sobrenatural ocupa toda la escena y toda la vida de esta gente ya para siempre. Y luego por otro lado tenemos el color verde y morado, que es el que aparece en la alfombra, bueno, y en general en la habitación 237, que es la habitación prohibida. O sea, el verde y el morado son los colores de lo malvado, de la presencia del mal, de lo perturbador en cualquier producción cinematográfica. Son los colores que representan esto. Y es precisamente esta habitación que es tabú y en la que le ha dicho Dick a Dani, por favor, no entres, por favor, te lo pido, en la que se utilizan estos colores. Con lo cual, bueno, creo que nos quieren decir que en ese sitio ha ocurrido algo malo o que el mal está presente de alguna manera en este lugar. Y bueno, ya hemos hecho un recorrido a vista de pájaro por todos los elementos del gótico reflejados en esta mega obra en la que se ven tan cristalinamente. Tal vez la obsesión de Kubrick es la que nos ha llevado a poder observar cómo el gótico se puede ir entrelazando con el resto de partes de una historia en una producción audiovisual o literaria y hacer que su esencia se eleve a otro nivel. Y bueno, dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gusta lo que hago, la mejor forma de apoyarme es dejarme un like y suscribirte, porque así YouTube me recomienda a más personas. Y por otro lado, ya sabes que estos son mis saberes, pero si los saberes vienen de vuelta, yo encantada de la vida. Así que si crees que me he dejado algo o te gustaría completar toda la información que hemos visto con cosas que tú sabes y yo no, que probablemente sean muchas, puedes dejármelo en comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme. ¡Chao!